Presentación. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver los movimientos literarios. Que movimientos literarios, ustedes deben de saber que tanto movimientos como corrientes literarias es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Los movimientos literarios son etapas que la literatura ha tenido a lo largo del tiempo y que se definen según la época y el lugar en el que acontecen. ¿De acuerdo? Entonces es una etapa donde las obras tienen una característica definida. La característica se la van a dar los autores y los autores van a dar las características a los textos de acuerdo al tiempo en el que se encuentren. Para esto debemos reconocer que existen variantes literarias que han existido alrededor del mundo y que seguramente nuestra literatura se va a seguir transformando con el paso del tiempo. Para esto debo decirles que las corrientes literarias, que es exactamente lo mismo que los movimientos literarios, todas tienen un inicio, una época de inicio, todas tienen una época de máximo esplendor, que es cuando mayormente se desarrollan esas corrientes literarias, y tienen una etapa de decadencia. Y la decadencia, chicos, va marcada por el inicio de una nueva etapa. Entonces, cuando nosotros consideramos la decadencia de una etapa es porque ya está entrando una etapa siguiente, de tal modo que todas las etapas de los movimientos literarios o todas las corrientes literarias tienen un periodo de transición. Es decir, no es que en el siglo V, por ejemplo, empiece una y en el siglo X exactamente termine una y empiece otra. Estas corrientes literarias pueden avanzar, incluso a pesar de que diga que terminan en el siglo X, pueden terminar en el siglo XI, a veces en el siglo XII, pero en ese mismo tiempo ya tiene el inicio otra, entonces se pueden traslapar, una puede estar encima de la otra, sí puede suceder, en la gran mayoría de las corrientes literarias esto sucede. Entonces se considera la literatura griega como la primera. Recuerden que tanto los griegos como los romanos forman la literatura grecorromana y este es uno de los principales inicios de todo lo que son los movimientos literarios. Algo que debemos de conocer es que todo este tipo de literatura era en expresión oral. ¿Por qué? Porque en esos momentos no existía la imprenta. Entonces, evidentemente, pues esta literatura era una de las literaturas que menos se tiene registros hasta el momento porque en su momento pues no existía algo donde se pudieran plasmar las ideas. Y algo que ustedes deben reconocer que entre más antigua sea una corriente literaria, esta corriente literaria por su misma antigüedad pues va a carecer de veracidad. La gran mayoría de los textos que se reconocen de esas épocas van a ser textos en los que van a incluir dioses, van a incluir guerreros, van a incluir inclusive hechos ancestrales, creencias, entonces no es todo totalmente verídico. Conforme ha avanzado el tiempo, la literatura pues ya se ha hecho un poco más científica, de tal modo que ya se excluyó un poco las creencias. Estos desarrollos literarios han sido exactamente lo mismo que el avance en la música, que el avance en la pintura, que el avance en la filosofía. Estas que se consideran artes totalmente porque es la manera de expresión de un ser humano, pues estas han evolucionado a lo largo del tiempo. Y para nosotros hablar de movimientos literarios, estamos hablando totalmente de la literatura de Occidente, de todo este lado del mundo. La literatura de Oriente, que sería un poco más de los países asiáticos, esta es totalmente diferente y no entra incluida dentro de los movimientos literarios que a continuación les voy a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, todos los movimientos literarios que vamos a ver el día de hoy son movimientos literarios de Occidente. El clasicismo, después la época del medievo, el renacimiento, posteriormente pasamos al barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo y el modernismo. Todos estos han sido a partir del siglo V hasta la actualidad. Vamos a desglosar cada uno de ellos de la manera más simple, ¿sale? ¿Qué tienen que ustedes que conocer de cada una de estas épocas o de cada una de estas etapas? ¿Cuáles han sido las principales obras, los principales exponentes y de qué trata? Con que ustedes se sepan esas tres cosas, con eso ya están hechos. Y créanme que yo se los traté de hacer lo más sintetizado, lo más resumido posible, para que cuando ustedes presenten su examen, simplemente sepan, esta persona es la importante de esta etapa, entonces este es esto. O esta es la característica de esta etapa y se diferencia, por ejemplo, el barroco del renacimiento. Bueno, entonces este es barroco.
¿Sale? Vamos a ver puntos importantes. Comenzamos con el clasicismo, que va del siglo V antes de Cristo al siglo V después de Cristo, pero como les he mencionado, toda literatura va a tener su variación y van a tener épocas de transición en donde se traslapa una con la otra. Esta va a ser creada por los griegos y los romanos, que son los primeros que comienzan con el desarrollo de la literatura. ¿Y por qué empieza el desarrollo de la literatura ahí? Porque recuerden que existieron grandes filósofos que en la antigua Grecia fueron los que desarrollaron las primeras curaciones, ellos fueron los primeros médicos también que existieron en su momento, entonces ellos fueron los primeros que experimentaron, que se atrevieron en medio de tanta gente a abrir un cuerpo después de que existía una guerra entre ellos. Y bueno, todo esto fue inspirado en características heroicas y mitos. Como les decía, evidentemente ellos se enfrentaban para saber quién era el gladiador o quién era la persona dominante de su tribu. Entonces, todo esto iba forjando experiencias que ellos iban a plasmar en sus escritos. Entonces, así como era de hechos heroicos, también era de hechos míticos, donde incluían a muchos personajes ficticios, ¿de acuerdo? Obviamente se cuenta de que esta poesía era una poesía épica, donde se incluían dioses y héroes. Entonces, esa era la característica. Y se transmitía, como ya les había dicho, de manera oral, porque no existía algo impreso, entonces todo era de boca en boca. Evidentemente, de ese siglo a la actualidad, pues muchos de los textos se tergiversaron. Sin embargo, ustedes deben saber que los principales autores eran Homero, Sófocles, Aristófanes, Safo y Virgilio. La gran mayoría de todos estos autores que les acabo de mencionar eran griegos. Dentro de sus obras, pues recordarán de Homero, la más importante, la Ilíada y la Odisea, la Eneidía y Edipo Rey son algunas de las obras más importantes de sus autores. ¿De acuerdo? Entonces esto fue del siglo V antes de Cristo al 5 después de Cristo. Nos vamos con la siguiente, que es la época del medievo. Los autores aquí fueron anónimos porque la gran mayoría escribían textos tan cortos o textos tan sencillos o simplemente no se dedicaban a ponerle su nombre y entonces quedaron en el anonimato. Este medievo o la época medieval surge del siglo V después de Cristo, que es cuando termina justamente la etapa de que nosotros vimos del clasicismo, como aquí estamos viendo en la pantalla, que duraba hasta el siglo V después de Cristo. Termina el clasicismo, comienza el medieval. Ahora, algo importante de esta época medieval es que la iglesia tenía el poder autoritario sobre todas las cosas. Por lo tanto, se incluía en todos estos los escritos la religión. Se escribía lo que decía entonces en ese momento los curas, los sacerdotes, que eran las máximas doctrinas y lo que decían esas personas era lo que se tenía que hacer. Los feudos, la época feudal era de las más importantes en su momento y no se dejaba que se hablara de algo más en los escritos. Solamente se hablaba de Dios, se alababa a un Dios y en eso constaban los escritos. Las principales obras, Cantar del Mío Cid, La Divina Comedia, Los viajes de Marco Polo, escrito por Marco Polo. Entonces, estos eran los principales autores, ¿sale? Se hablaba de religión, se hablaba de héroes, se hablaba de personajes ficticios aún todavía. Posteriormente viene el Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI. Fue una etapa de cambios en la ideología del hombre porque ya se deja de pensar en la religión y en que todo fue hecho a partir de hechos míticos o mágicos, y entonces se empieza el uso de la razón y del raciocinio. El hombre empieza a pensar por qué suceden las cosas y entonces se da cuenta que no todo lo debe gracias a la magia, sino que existen antecedentes o atributos que son hechos por parte de las características o de las cualidades de las personas y que le van a dar a los escritos ese toque de veracidad de lo que sucedió, lo van a plasmar, no lo que piensan. Entonces, esto es parte del Renacimiento. Algo muy importante es que en esta etapa se inventa la imprenta, perdón, y la imprenta nos va a originar que todas esas obras ya no estén de boca en boca, sino que ahora van a pasar de forma escrita. Ya no va a ser ese pensamiento que tenía el abuelo o la abuela, sino que ahora van a escribir todos los acontecimientos, van a escribir su forma de pensar y van a escribir también acerca de temas tan naturales como el amor, como la naturaleza, como lo que vive el hombre el día a día, el poder que tiene el hombre para tomar decisiones.
Entonces, todo esto va a ser plasmado por primera vez y recordemos que el principal idioma que se domina aquí es el griego, ¿sale? El latín también empieza a hacer su aparición y los principales temas, pues ya los habían mencionado, de amor, de naturaleza. Si se dan cuenta, la mitología queda un poco más atrás porque ya entonces estamos hablando de cosas verídicas. Los autores Garcilaso de Vega, Shakespeare y Miguel de Cervantes son los más importantes aquí. Posteriormente nos vamos al barroco, que es el siglo XVII, nace en la Italia, pero principalmente se expresa en la Nueva España, en México, ¿sale? Se exaltan los sentimientos, es una época donde empieza un poco más el hombre a desarrollar las características de enamoramiento. Recuerden que anteriormente las parejas se elegían de acuerdo a quién ganaba la batalla y el hombre que vivía en una batalla era el hombre que podía quedarse con la mujer del prójimo. En esos momentos ya empieza la exacerbación del pensar y del sentir de una persona y de esta manera es como se empiezan a cocinar las relaciones a partir del enamoramiento. Es una época importante en el siglo barroco. Y también se considera el siglo de oro del teatro español, donde los principales autores son Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz. Con las obras, la verdad sospechosa, La vida es un sueño, son una de las más importantes que les podrían preguntar. Después nos vamos a la etapa neoclásica, neo de nuevo, es una de las etapas donde ya nosotros vemos el avance de la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de que ya vimos la imprenta, ya comienza entonces todo a hacerse más rápido, se empiezan a distribuir más rápidamente las cosas, ya existe la rueda para entonces eso nos va a permitir a las personas transportar los escritos, transportar las ideas, ya el hombre ya no es una persona nómada que esté de lado en lado, sino que ya es una persona que ya se transporta mucho más fácilmente porque a pesar de que lo hacen aún en una rueda primitiva, pero ya se pueden transportar más rápido. Además, es una época en la que ya existe la independencia de las 13 colonias de América y pues obviamente ya da paso o da pie a que todas esas colonias que se independizan ya empiezan a crear una ideología en su propio territorio. La poesía comienza con el ensayo y la fábula. Posteriormente ya vamos a ver este tipo de textos, pero tienen características importantes que aquí se desarrollan. Y más que emocionar, más que llegar al corazón, ya pretenden dar un mensaje educativo, ya pretenden dejar una herencia. Se da cuenta la gente que a partir de las experiencias pueden ser plasmadas, transmitidas a la siguiente generación para que esa siguiente generación no repita los errores. Y la persona que más destaca aquí es Félix de Samaní, o quien esta persona crea principalmente fábulas en donde hablan los animales unos con otros y esto nos deja una enseñanza. A partir de la etapa neoclásica del siglo XVIII conocemos todas las fábulas que hasta el día de hoy predominan. Nos vamos con el romanticismo, que este ya tiene vida en el siglo XIX, y aquí es donde empieza la exaltación del sentimiento. El ser humano se da cuenta que para dominar otros territorios tiene que dominar la lengua y tiene que dominar la manera en la que expresa sus emociones. Entonces, aquí retomamos a la poesía, que anteriormente ya venía siendo declarada, aquí ya es fundamental para poder desarrollar sus ideas y para poder también establecer vínculos y establecer relaciones con otras personas, donde el amor, el miedo, el deseo, el odio, la ira son las principales emociones que se expresan en este entonces, y los autores que principalmente predominan son Edgar Allan Poe, Adolfo Becker y Víctor Hugo. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar alguna de las novelas de Allan Poe, realmente se las recomiendo porque son novelas muy románticas en las que se hace ver las cualidades que tiene el hombre para enamorar a una mujer y para enamorar a sus seres que le rodean. Vamos con el realismo en el siglo XIX, y aquí ya vemos que realmente esos escritos, más que educar, nos pretenden enseñar a nosotros cuál es la realidad que vive el mundo actualmente. Lo que principalmente se refleja en la época contemporánea, pues ya es la esclavitud que tienen unas personas sobre otras, porque recuerden que hay personas de mayor poder y ese poder se da en base a las relaciones que tienen unas personas con otras. Se dan cuenta que las personas que tienen mayores relaciones son las personas que más fácilmente van a poder dominar sobre otras personas y esas personas comienzan a hacerse de cosas materiales.
comienzan a hacer de tierra, se comienzan a hacer de cultivos, se comienzan a hacer de maquinaria, de transporte, y esas personas, pues evidentemente al tener los materiales y el recurso, pues establecen dominio sobre otras, que esas otras dominias se consideran como esclavos porque son las que le trabajan a las personas principales. Se refleja la realidad cotidiana, las guerras, las repercusiones que tienen estas guerras, todos los conflictos que existen entre las personas, entre las poblaciones, y aquí mayormente predomina la novela, ya no tanto la poesía, tampoco la fábula, aquí ya es la novela, que si se dan cuenta la novela pues predomina hasta nuestra actualidad, y la novela, que es expresada ya también en medios de comunicación como la televisión, la finalidad es atrapar al televidente, que actualmente es por televisión, pero la finalidad de la novela es que a partir de experiencias que suelen ser dramáticas y que suelen dar un contenido o un mensaje que a través de la magnitud de los hechos, pues suele ser catastrófico en muchas ocasiones, suele dar una enseñanza. Así es como nace la novela, y la novela en un principio, pues obviamente no existía la televisión, se entendían a partir de entonces las radionovelas, que eran programas muy escuchados por la población, y que posteriormente estos ya con el inicio de la televisión ya se plasmarían en la pantalla chica, y pues sería la forma de manifestar al mundo qué era lo que sucedía en ese entonces, donde Fyodor Dostoyevsky es una de las personas, un ruso, de las que escribe una novela fantástica que realmente les recomiendo que la lean, se llama Crimen y Castigo. Esta novela pues nos habla acerca de todas las repercusiones que tiene un hombre a partir de las malas decisiones que va tomando, y créanme que es fundamental que ustedes la lean. No sé si alguno de ustedes ya tiene la oportunidad de leerla. Yo por aquí la tengo, por alguna la tengo acomodado, y créanme que si tengo la oportunidad se los voy a escanear y se los voy a subir para que la lean, ¿eh? Ah, miren, aquí está. No les miento. A lo mejor al final del curso se los rifo. Pero a mí me gusta mucho la literatura realista, también la romántica, pero este es el título que les decía, miren, este fue un castigo de Fyodor Dostoyevsky. Esta es una novela que vale mucho la pena. Recomiendo que se la compren si ustedes también quieren practicar. Recuerden que parte de nuestra preparación también es la lectura diaria, y este género es uno de los más importantes además para mi persona. Y vamos con el modernismo. ¿Alguien sabe el nombre de esa obra? La noche estrellada. Muy bien. ¿Quién hizo La noche estrellada? Van Gogh. Van Gogh, muy bien. ¿Cuál era la finalidad de realizar La noche estrellada? ¿No? No. La noche estrellada era la manera de Van Gogh de expresar sus emociones y todas las cosas que él veía y que él sentía, las plasmó en esta obra que actualmente ya se encuentra en lienzo. Es una de las maneras más representativas y más artísticas que tiene el modernismo, que surge en América Latina a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde se busca el sentido de pertenencia ya a cierta identidad, a cierta población, a cierta comunidad. Los principales autores: Octavio Paz, Rubén Darío, Amado Nervo, es parte de las literaturas de vanguardia. Las literaturas de vanguardia son todas aquellas que surgen en algún momento, que nos dejan alguna enseñanza, pero que son muy efímeras. ¿Qué quiere decir? Que entra una, sale otra, entra una, sale otra. Todas estas variedad de diferentes ideologías las han catalogado como modernismo, lo consideramos del siglo XX a la actualidad. Es una época de experimentación en donde nosotros, a partir ya de todos los medios, tanto digitales, electrónicos, impresos, el hombre ha plasmado la manera de ver,
Y por eso les puse La noche estrellada de Van Gogh, porque Van Gogh, mediante esta obra, él plasma también todos los problemas mentales que en algún momento sintió y que le afectaban de cierta manera, los plasmó y hizo ver por medio de esta obra todo lo que él pensaba acerca del mundo, que todo el mundo no giraba alrededor de él, sino giraba a través de una corriente, y esta corriente era un mar de fuerzas y de energías que se intercalaban unas con otras y que daban origen a la vida. Esa más o menos es la interpretación de La noche estrellada, y es una de las pinturas más bonitas y más representativas hasta la fecha. ¿Vale? Conclusiones de todas las corrientes literarias, que todas ellas nos han aportado algo a la literatura. Ustedes lo que se deben de conocer, pues quiénes fueron los principales representantes. De los representantes, créanme que en cuanto a movimientos literarios, solamente les van a preguntar los chicos de la UNAM. Chicos de web, les apareció en el temario pasado, en este examen de admisión que acaba de suceder, solamente les hicieron una pregunta cuando mucho, no vino tanto de este tema, pero sí les recomiendo que de todas maneras lo lean, porque les va a dejar un poco de información importante, sobre todo por el hecho de qué tipo de literatura se hacía, cómo eran las características de esos escritos. Y bueno, algo muy importante aquí que destacar y que definir es que la imprenta revolucionó el pensamiento escrito. Si no hubiese existido la imprenta, créanme que las ideas y la manera de pensar de cada una de las personas no podía haber sido retratada como la conocemos hoy en día. Entonces, pues la imprenta juega un papel fundamental, y gracias a ellas que nosotros el día de hoy podemos tener escritos que van del otro lado del mundo. Gracias también al dominio del idioma, al dominio de la lengua, pues es que nosotros ya podemos conocer qué es lo que sucede en otros lados del mundo por una simple traducción. Y pues no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Es lo más importante sobre las corrientes literarias.